Y respecto a la segunda pregunta, acá se comienza con un antígeno, como por ejemplo una bacteria, y esta entra por endocitosis a la célula. Dendrítica, esta es una célula dendrítica inactiva que se encuentra en la periferia, en la linfa. Y cuando esta entra, queda en un endosoma, ¿ya? Que se fusiona con el lisosoma, formando un endolisosoma. Y acá es importante recordar que el lisosoma tiene enzimas degradativas que se encargan de degradar el antígeno y lo convierten en péptidos microbianos. Idealmente, estos deberían tener un tamaño entre 10 a 30 residuos. Paralelamente, en el retículo endoplasmático se están procesando las moléculas del complejo de histocompatibilidad 2. Acá también hay chaperonas en verde que estabilizan el complejo y hay una proteína denominada LI que se une al sitio de unión del péptido del complejo de histocompatibilidad 2, y esto es más que nada para evitar que otra proteína que no sea el péptido viral tome este puesto. Luego, cuando ya el complejo está madurado, se va hacia el aparato de Golgi y finalmente sale por una vesícula. Y esta vesícula se fusiona con el endolisosoma. Una vez que ya se han fusionado, actúa la proteína peptidasa CLIP proveniente del lisosoma, y CLIP se encarga de liberar a la proteína LI del sitio de unión peptídico del complejo de histocompatibilidad 2. Y cuando este se libera, entonces el péptido viral puede entrar al complejo de histocompatibilidad 2. Entonces, cuando estos se unen, mediante exocitosis de vesículas, salen a la membrana plasmática y quedan expuestas. Cuando todo esto sucede, la célula dendrítica entonces se considera que se ha activado, y esta viajará desde la periferia hasta los ganglios linfáticos. Acá va a interactuar con un linfocito CD4 virgen, y el proceso es similar al que se explicó en la pregunta 1, pero hay algunas diferencias, ya que acá el péptido microbiano se une con TCR2 positivo, el complejo de histocompatibilidad 2 se une con la vía de señalización CD4, hay coestimulantes CD28 que se unen con B7, ya sea tipo 1 o tipo 2, y también hay moléculas de adhesión en donde LFA1 se une con ICAM1 y CD2 se une con LFA3. Además, en la respuesta intracelular es similar a la otra, en el sentido de que acá también se forma el complejo de TCR, CD3 y la proteína SET, y se desencadenan las mismas vías de señalización, o sea, se activa la vía de las MAP-quinasas y también la vía del factor nuclear kappa beta para promover la transcripción de la interleuquina, así como su receptor. Sin embargo, acá también hay algunas cosas distintas porque la célula dendrítica activada estará liberando interleuquina 12, y esta será capturada por los receptores de interleuquina 12 tipo 1 y generará una cascada de señalización en donde se produce la fosforilación de STAT4 por parte de JAK, y cuando estas STAT4 están fosforiladas, entonces se dimerizan y viajan hacia el núcleo, en donde promueven el gen TBET. Y este gen TBET induce la transcripción de proteínas como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. En consecuencia, las células experimentan la expansión clonal debido a la interleuquina liberada, la interleuquina 2, que es el liberada, y a su vez capturada por parte de los mismos receptores de interleuquina 2, y también queda diferenciada como fenotipo TH1, TGLPER1, debido a la secreción de interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, una vez que esto ya está madurado, entonces deben salir por la vía aferente del ganglio linfático hacia la periferia. Y acá van a interaccionar con distintas moléculas. En específico, suelen interactuar con macrófagos. Entonces, cuando hay un macrófago que está expresando algún tipo de péptido microbiano mediante el complejo de histocompatibilidad 2, entonces el TCR se une al péptido microbiano o viral,
y el CD4 se une al complejo de histocompatibilidad 2 y además acá se acopla el CD40 del macrófago con el ligando de CD40 que se encuentra en el linfocito TH1. Y esto genera una respuesta también río abajo. Pero lo importante acá es que el macrófago está simultáneamente liberando interleuquina 12 y esta interleuquina 12 va a ser captada por los receptores de interleuquina 12 y genera una respuesta similar a la anteriormente explicada. Acá tenemos el JAK, STAT4, se fosforilan, se dimerizan, viajan al núcleo, TBET se activa y se genera la liberación, la transcripción, traducción y liberación de interferón gamma y factor tumoral de necrosis alfa. Entonces, estas dos moléculas van a ser secretadas hacia el exterior para que el macrófago las capture, acá, y específicamente en el caso de interferón gamma es de gran importancia ya que esta es la que desencadena los macrófagos M1 destructivos, también inos positivos proinflamatorios, y esto se realiza mediante el receptor de interferón gamma R1-R2, que se une acá al dímero de interferón gamma. Entonces, cuando esto sucede, hay una respuesta intracelular de JAK-STAT1, en donde JAK fosforila a STAT1. Entonces, cuando estas dos están fosforiladas, se dimerizan y luego viajan al núcleo y acá se van a posicionar en la zona promotora de los genes GAS. Acá esta secuencia, GAS significa secuencias activadas por gamma, y acá se transcriben distintas proteínas importantes, entre ellas está el óxido nítrico sintasa, se libera más interferón gamma, también el receptor de interferón gamma R1-R2 se promueve, la proteína SOX1, que es una inhibidora del dímero STAT, y PRIM8, que es un inhibidor de SOX1. Por otro lado, también tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que puede entrar por el receptor del factor de necrosis tumoral 1, acá en morado, y activa la vía de TRAD, que a su vez interactúa con TRAF2 y RIF, y esta última puede desencadenar distintas vías. Por ejemplo, puede activar la vía de la MAP quinasa, liberando respuestas de supervivencia celular. También tenemos la vía del factor de nuclear kappa beta mediante la proteína NIC, que conlleva respuestas inflamatorias, y también puede activar la vía de las caspasas 3 y 8 mediante la proteína FAT, produciendo la apoptosis.